Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Filosofía para la Paz. Este es un espacio para reflexionar juntos y juntas sobre cómo la filosofía puede ayudarnos a comprender mejor el mundo que habitamos. Como siempre, agradecemos este espacio que nos brinda el profesor Román para poder diversificar nuestro conocimiento y acercarnos a ciertas corrientes del pensamiento. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona y que sentimos muy urgente en nuestros tiempos. Cómo la filosofía puede convertirse en una herramienta poderosa para construir paz en medio de tanta polarización, confrontación y división social. Así es, Danae. Basta con mirar a nuestro alrededor, encender la televisión o revisar redes sociales para darnos cuenta de que vivimos en una época donde los discursos extremos parecen dominarlo todo. A menudo nos enfrentamos a un ambiente donde solo hay cabida para los polos opuestos, como si todo se redujera a estar completamente a favor o completamente en contra de algo. Y justamente por eso hoy queremos invitarles a reflexionar sobre el pensamiento de un filósofo mexicano muy particular, Mauricio Beuchat, quien propone una alternativa para salir de estas rigideces. El desarrollo, una propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica que nos ofrece una vía en contra del equilibrio entre posturas enfrentadas. Suena interesante, ¿no? Completamente, Bernardo. En un mundo tan polarizado, necesitamos herramientas que nos ayuden a dialogar, a escuchar al otro sin necesidad de estar de acuerdo de todo, y a construir puentes en lugar de muros. Beuchat nos invita a descubrir los matices, a no quedarnos solo con los extremos, y es algo que personalmente me parece muy valioso. Pero antes de adentrarnos en su propuesta teórica, vamos a conocer un poco más sobre él, su vida y su contexto en el cual pensó y escribió. Claro, Mauricio Beuchat nació en 1948, en la ciudad de Torreón, en México. Desde muy joven sintió una profunda vocación intelectual y espiritual, lo que lo llevó a convertirse en fraile dominico. Esto marcó profundamente su manera de entender el mundo, ya que los dominicos tienen una larga tradición de estudio, diálogo y reflexión crítica. Además de su vida religiosa, Beuchat fue un apasionado historiador y, por supuesto, filósofo. Se interesó especialmente por la hermenéutica, que es el arte o la disciplina de interpretar textos. Pero no solo textos escritos, la hermenéutica también se ocupa de símbolos, discursos, realidades sociales e incluso del silencio, que muchas veces dicen más que las palabras. Exactamente, y lo que me parece fascinante de Beuchat es que él no se conformó con replicar lo que ya se había dicho en la tradición filosófica. Más bien, buscó un camino propio que pudiera responder a los desafíos de nuestro tiempo. En su propuesta de la hermenéutica analógica, él intenta unir dos grandes corrientes que a menudo se enfrentan. Por un lado, la rigidez de una interpretación literal y absoluta, y por el otro, el relativismo extremo, que dice que todo vale por igual. Para él, ninguna de las dos posturas es suficiente para generar entendimiento y mucho menos paz. Sí, la analogía entonces se convierte en una forma de medición, un puente que permite comprender la diversidad sin caer en la arbitrariedad. Y esto trasladado al plano social o político tiene implicaciones muy poderosas, porque nos invita a dejar de ver al otro como un enemigo, solo porque piensa diferente y a empezar a preguntarnos qué parte de verdad hay en su punto de vista, qué puedo aprender de su experiencia. Eso me parece clave. Al final, si lo pensamos bien, muchas de las tensiones que vivimos hoy se deben a la falta de escucha profunda y a la falta de pensamiento crítico. Y algo realmente clave para entender el pensamiento de Beuchat es el contexto en el que vivió y desarrolló sus ideas. No podemos separar su filosofía de los tiempos que le tocaron. Estamos hablando de un México y un mundo lleno de tensiones políticas, sociales e ideológicas. Pensemos, por ejemplo, en la Guerra Fría, con sus bloques enfrentados, cada uno creyendo tener la única verdad y más cerca de casa. Los conflictos sociales que marcaron a América Latina, con dictaduras, movimientos revolucionarios y una ciudadanía muchas veces atrapada en medio de la violencia y la exclusión social. Totalmente, y no olvidemos episodios como el levantamiento zapatista en Chiapas, en los años 90. Ese fue un momento decisivo, porque visibilizó las profundas desigualdades históricas que viven los pueblos indígenas en México, pero también puso en evidencia que el Estado y la sociedad no sabían cómo dialogar con lo distinto. Todo eso influyó mucho en el pensamiento de Beuchat, que observaba cómo muchos debates se volvieron callejones sin salida, por culpa de los extremos. Claro, era como si solo hubiera dos opciones rígidas, o se imponía una verdad absoluta, lo que él llama una postura unívoca, que pretende que hay solo una manera correcta de ver el mundo y que todo lo demás esté equivocado, o se caía en el otro extremo, el equívoco, donde se dice que todo vale por igual, que no hay verdades ni principios que respetar. Y eso también puede ser muy peligroso porque lleva a una especie de indiferencia o de caos. Exactamente.
Y en ese contexto donde surge su gran aporte, la hermenéutica analógica, es decir, una forma de interpretar y de dialogar, que busca un punto medio, que no anule las diferencias, pero que tampoco las vuelva irreconciliables, es una manera de leer el mundo y también de convivir en él, desde los matices y no desde los extremos. Y eso es justamente lo que necesitamos hoy. Vivimos en tiempos donde parece que todo es blanco o negro y que si no estás completamente de acuerdo con alguien ya eres su enemigo o en sí es la ideología que tengan. La hermenéutica analógica nos recuerda que hay grises, que hay formas intermedias de ver y de vivir. Pero cuéntanos, Bernie, ¿en qué consiste exactamente esta propuesta? Bueno, para entenderla, Beuchot se inspira en varias tradiciones filosóficas, pero una muy importante es la de Hegel y su famosa dialéctica. Vamos a explicarlo de forma sencilla. Primero está la tesis, que representa una postura fuerte, rígida, por ejemplo, la idea de que la paz solo se logra con autoridad, con un orden impuesto desde arriba. Luego viene la antítesis, que sería la propuesta contraria de la tesis. La paz se logra con libertad total, sin ningún tipo de estructura que la limite, por ejemplo. Y finalmente, en la lógica hegeliana, surge la síntesis, que es una especie de integración superadora. La síntesis es lo que llamaríamos como el punto medio, o sea, lo que nos está diciendo Beuchot tantas veces. Bueno, Beuchot retoma esta idea, pero la matiza con su enfoque analógico. No se trata de mezclar las posturas sin más, sino de encontrar la relación proporcional entre ellas, donde se reconozca lo valioso de cada lado, pero sin caer en los extremos. Eso es muy interesante. Entonces, es como encontrar un equilibrio que no borre las diferencias, sino que las articule de una manera razonable, las mezcle, las complemente, etc. Por ejemplo, pensemos en la justicia. Una versión unívoca diría que la justicia debe ser igual para todos, sin excepción. Y claro, suena bien, pero eso puede ignorar los contextos específicos de las personas. Por ejemplo, con una versión unívoca podría ser que, en caso de homicidio, a cualquier persona se le diera exactamente la misma sentencia, etc. Pero si lo vemos de otra forma, eso no funcionaría para una sociedad de paz, ya que no todos los casos son iguales, ya que puede ser algo planeado, puede ser simplemente una forma de autodefensa. Por otro lado, una visión equívoca diría que cada quien tiene su propia justicia, según su cultura o su vivencia, pero eso podría justificar muchos abusos o contradicciones. Y lo que nos propone Beuchot desde la analogía es una justicia proporcional que se adapte a cada caso sin renunciar a los principios éticos universales. Exacto. Y lo mismo aplica para la paz. Según Beuchot, no podemos reducirla simplemente a la ausencia de guerra o de violencia. Eso sería una visión unívoca demasiado limitada. Pero tampoco podemos volverla a un concepto tan vago que pierda sentido, como ocurre en una visión equívoca. La paz analógica sería entonces ese equilibrio dinámico que se construye en la interacción constante, en el diálogo genuino. Es una paz que no se impone ni se improvisa, sino que se construye paso a paso, paulatinamente, reconociendo al otro como legítimo interlocutor. O sea, ni imposición ni diferencia, sino reconocimiento y apertura. Pero me pregunto, Bernie, ¿cómo llevó Beuchot esta idea a una propuesta de paz? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es aplicarla en realidad. Buena pregunta, Danae. Beuchot entendía que una filosofía útil debía tener efectos prácticos y por eso desarrolló formas de aplicar la hermenéutica analógica en distintos ámbitos. Uno de los más importantes fue el de la mediación comunitaria, especialmente en contextos de conflicto intercultural. Por ejemplo, en comunidades indígenas de México se enfrentaba a tradiciones locales con las leyes impuestas por el Estado. En lugar de decir cuál verdad debía prevalecer, se promovió el diálogo desde el respeto mutuo, se buscó una solución que reconociera los valores de ambas partes sin imponer ni relativizar. Claro, eso es fundamental, porque muchas veces los conflictos se agravan por la falta de escucha. Las partes se encierran en sus posiciones y no hay espacio para el reconocimiento mutuo, y la propuesta de Beuchot va justo en la dirección contraria: abrir espacio para el encuentro, para la síntesis respetuosa. Otro ejemplo importante está en el ámbito de la educación. Beuchot defendía que desde jóvenes debemos aprender a dialogar sin caer en la polarización, es decir, enseñar no solo contenidos, sino también habilidades para escuchar, argumentar, ceder cuando sea necesario y sobre todo convivir con quien piensa distinto. ¿Y funcionó? Claro, es un enfoque que tiene sus límites. Algunos críticos han dicho que es demasiado utópico, sobre todo en contextos de violencia extrema o de donde las partes no quieren dialogar. Pero también hay evidencia de que aplicado con constancia puede tener resultados positivos. En algunas comunidades donde se adoptó este enfoque, por ejemplo, se reportaron reducciones en las tensiones sociales a largo plazo.
No es una solución mágica, pero sí un camino realista para avanzar hacia la paz. Entonces, lo que nos dice Bouchot es que la paz no es algo que se impone de arriba hacia abajo, sino que se construye entre todos en lo cotidiano, escuchando, cediendo, reconociendo. Es un proceso relacional, como tú decías antes. Sí, y tal vez una de las frases que mejor resumen su propuesta en esta pregunta que nos deja: ¿cómo dialogar con quien piensa distinto sin caer en imposiciones ni indiferencias? Esa es la gran tarea. Y su respuesta, que es la analogía, me parece un llamado muy poderoso a rechazar los extremos, a reencontrarnos en los matices. Hoy, cuando las redes sociales están llenas de odio, de simplificaciones y de discursos excluyentes, su propuesta suena más urgente que nunca. Así es. ¿Y tú? ¿Crees que este enfoque podría ayudar en tu comunidad? ¿Podría transformar tus espacios de trabajo, de familia y tus relaciones? Si quieren profundizar en esto, les recomendamos especialmente el libro Hermenéutica, Analogía y Símbolo de Mauricio Bouchot. Es un texto accesible y profundo y muy aplicable. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, la paz no es un proceso distinto al que se llega de una vez por todas, sino un camino que se construye en lo cotidiano, con nuestras palabras, nuestros silencios y nuestras decisiones. Que la filosofía nos siga ayudando a vivir con más sentido, más respeto y más paz. Hasta luego.